Hola chicos, ¿cómo van? Como siempre los invito a que se suscriban al canal para poder acceder a mucho más contenido y también que se hagan miembros desde ahí o bien pueden ir a la tienda oficial HQ en este link de acá que les redirige aquí donde ustedes pueden elegir la materia que necesiten de ciencias químicas y van a poder acceder al contenido más completo que existe a la actualidad. Ahora sí arrancamos con la clase. Bueno, bienvenidos a esta clase de química física. Eh, Hoy vamos a atacar la serie 5, titulada Equilibrio Químico. Creo que habíamos empezado a ver esta guía la última vez que tuvimos una clase de esto, pero vamos a retomarla de a capo para asegurarnos de no dejar ningún hueco importante. Bueno, el primer ejercicio de estos marcados con asterisco, que vendrían a ser los fundamentales, los más importantes de la guía, es el 5.2 y dice así. La siguiente ecuación química representa la descomposición de metano gaseoso en sus elementos constituyentes. ¿Sí? CH4 está en equilibrio con dos moléculas de hidrógeno más carbono en grafito en estado sólido. Y nos pide que expresemos la variación del número de moles de hidrógeno gaseoso y de metano gaseoso en función del avance de la reacción. Bueno, en general hay una... vamos a usar como siempre un poquito más fino. En general, uno puede plantear que el grado de avance de la reacción es igual a la variación del número de moles del componente I sobre el coeficiente estequiométrico I en la ecuación. ¿Sí? Donde este coeficiente estequiométrico tiene involucrado dos sumas, un multiplicador más uno menos uno, dependiendo de si está en productos o en reactivos respectivamente. Entonces de acá simplemente despejamos. eh, La variación del número de moles del componente I va a ser igual a el grado de avance de la reacción por este coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces, ahora sí, para el caso de variación de número de moles de hidrógeno, lo vamos a poner así, de hidrógeno, es igual a el grado de avance de la reacción por el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, que es 2, y como está en productos, es positivo, ¿sí? Entonces simplemente eso, 2. ¿Listo? Si lo queremos reordenar, podría ser más bonito escribirlo como dos veces el grado de avance de la reacción. Y, por otro lado, la variación del número de moles para metano es igual a el grado de avance de reacción por el coeficiente estequiométrico para metano es 1, pero como estén reactivos, tenemos que ponerlo como menos 1. ¿Sí? Y entonces, si lo reordenamos, nos queda más bonito, menos el grado de avance de reacción. Ya, eso primero fue fácil. Vamos a ver el segundo. Nos pide que expresemos la fracción de moles de hidrógeno gaseoso y de metano gaseoso en el equilibrio en función del grado de disociación de metano. Eh, y este grado de disociación le vamos a llamar alfa. Bueno, primero hay que plantear a qué vamos a llamar grado de disociación. En general, cuando se habla de esto, lo que se dice es, bueno, se inserta una cantidad inicial de metano, ¿sí? Eh, una cantidad inicial de CH4 que, llegado un cierto tiempo, cuando alcance el equilibrio, NCH4 es igual a Ni menos alfa, donde alfa es este grado de disociaciones. ¿Cuántas moléculas dejaron de ser metano y pasaron a ser hidrógeno? ¿Sí? En realidad, ¿cuántas dejaron de ser metano? Y después, bueno, la reacción que sea. Entonces, ahora lo que tenemos que poner es la fracción de hidrógeno y de metano. En nuestra reacción solamente tenemos dos componentes gaseosos. Al carbono grafito no lo vamos a considerar para el equilibrio, ¿sí? Porque es un sólido. Entonces, simplemente en el equilibrio vamos a tener dos especies, metano e hidrógeno. Entonces, la fracción molar de CH4 va a ser igual a N de CH4 sobre N total. Y N total va a ser N de CH4 más N de H2. ¿Bien?
Ahora, si partimos del supuesto de que empezamos solamente con metano y nada de hidrógeno, y dejamos que la reacción alcance el equilibrio, el sistema alcance el equilibrio, y decimos que se descompuso una cantidad alfa de metano, podemos pensar como que la reacción avanzó alfa, ¿sí? Si se quiere. Entonces, eh, y por eso la variación de moles es menos 1 por el grado de avance, la cantidad de moles de hidrógeno que se va a producir es 2 veces el grado de avance. Si decimos que el grado de avance es alfa, entonces vamos a tener 2 alfa como moles de hidrógeno. 2 veces alfa. Bien, y entonces N total va a ser Ni menos alfa más 2 alfa. Y esto se puede simplificar como Ni más alfa. ¿Sí? Voy a correr un poquito a la izquierda todo para que me entre. Mi mouse. Ahí está. Ni más alfa. ¿Sí? Donde recordamos, Ni es el número de moles iniciales eh, de metano. Bien, y entonces ahora sí. Estos son los moles de metano, estos son los moles de hidrógeno. Ahora podemos ir a plantear la fracción molar de metano. Va a ser igual a Ni menos alfa sobre número de moles totales, que dijimos es Ni más alfa. ¿Bien? Y ahí tenemos eso. Y abajo vamos a plantear la fracción molar de hidrógeno, que es lo segundo que nos piden. Va a ser igual a número de moles de hidrógeno sobre el número de moles totales del sistema. Y eso va a ser 2 alfa, número de moles de hidrógeno, sobre Ni más alfa, número totales del sistema. Bien, con eso estaríamos. Después uno podría decir, dependiendo de cuánto sea la cantidad inicial de, de metano, podríamos llegar a calcular mejor la fracción molar, pero bueno, queda ahí. Con eso estaríamos, cumple la consigna. Vamos ahora a el C. Este es un ejercicio con muchos incisos, para ser rápidos. El inciso C nos pide que calculemos la constante de equilibrio a 298 Kelvin, y para eso nos brindan un par de datos que a priori no están del todo conectados, pero ya vamos a ver cómo sí se conectan. ¿Sí? Nos dan la entalpía de formación molar de metano gaseoso y la entropía de formación molar de metano gaseoso. Bien. ¿Cómo vamos a llegar a usar esos datos a partir de lo que nos pide la consigna? Vamos a armar el caminito mental. Primero, nos piden calcular la constante de equilibrio. Bueno, nosotros sabemos que la constante de equilibrio está relacionado con el delta G de una reacción, ¿sí? El delta G estándar de una reacción es menos RT por el logaritmo natural de K, ¿sí? Entonces, listo, ahí tenemos una relación entre K y delta G a la temperatura deseada. Ahora, nosotros sabemos que delta G de reacción puede ser pensado como la sumatoria de todos los componentes del coeficiente geométrico multiplicado por la energía de Gibbs molar de formación estándar de cada uno de los componentes, ¿sí? Donde, bueno, los productos van a sumar y los reactivos van a restar, van a tener el signo negativo acá en este coeficiente. En este caso puntual, bueno, ahí lo vamos a hacer, ¿bien? Y finalmente, nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs de formación se puede calcular como, en realidad, una energía libre de Gibbs cualquiera, por un proceso cualquiera, lo vamos a hacer así, ¿sí? Delta G igual a delta H menos
T por delta S. ¿Sí? Y entonces, para el proceso de formación, por ejemplo, de metano, podemos plantear esto, ¿sí? Que la energía libre de Gibbs para la formación de metano estándar va a ser igual al delta de entalpía estándar de formación de metano menos T por el delta de entropía estándar para la formación de metano, ¿sí? Entonces, esto es un caso particular de esto de arriba, que es una ley general, que es la definición del delta G. Bien, entonces, este es el set de ecuaciones que tenemos que ir usando para resolver el ejercicio. Propongo que empecemos por el final y vamos construyéndolo, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular el delta G de formación para metano, que es la molécula que nos dan. Sí, estoy acá, hablando solo, pero estoy. Bueno, entonces, es simplemente decir, esto de acá va a ser igual a, ¿sabes qué? Vamos a ir dejando todas las otras al costadito, ¿sí? Así ahora sí vamos calculando en orden, pero nos queda el set de ecuaciones que tenemos que ir usando a lo largo del ejercicio. Entonces, delta G estándar de formación va a ser igual a menos 78,85 por 10 a la 3 Joule por mol a la menos 1, menos 298 Kelvin por menos 80,67 Joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Con la calculadora, bien, y esto me da entonces menos 78,85 por 1000 menos 298 por menos 80,67. Bien, unidades. Tenemos Kelvin, que se cancela con Kelvin a la menos 1. Esto me queda Joule por mol, y esto es Joule por mol. Así que me quedan unidades de Joule por mol, o sea, energía por mol, o energía molar. Está bien, es lo que queremos. Y el número que resulta es menos 54,8 menos 54,8 por como 31 kilojoules. Bien. Está bien, tiene sentido el número. Pierde un tercio del valor original. Entonces, la formación, ¿sí? Para el. Eso tendría que aclararlo acá en chiquito. Para el CH4. Bien, ese es un dato. Bien, entonces ahí tenemos el delta G de formación estándar para CH4. Anotamos ese dato, lo vamos a pasar a un costadito. Y vamos a seguir trabajando con las otras ecuaciones. Bien, este de acá era el caso general del que usamos recién, así que va a desaparecer. Y nos quedamos con este dato. Lo vamos a poner por acá. Ahora vamos a trabajar con esta ecuación de acá, ¿sí? El delta G estándar de reacción lo podemos calcular como la sumatoria multiplicado por el coeficiente estequiométrico de los delta G de formación estándar para la reacción. ¿Sabes qué? Voy a ver si no me... No sé si no me entra todo en una sola pantalla sin tener que andar corriendo todo. Bueno, vamos a probar. Y si no, lo reorganizamos. Bien. Entonces, en este caso puntual, delta de reacción, el delta de energía libre de Gibbs para la reacción va a ser igual a productos, ¿sí? Dos veces el delta de formación de energía libre de Gibbs estándar para el rojo, vamos a poner H2,
más el delta G. En realidad este no lo consideramos ni siquiera por el equilibrio, porque está en estado sólido. Su coeficiente estíquicamente es 0, ¿sí? Menos, o bueno, si quieren lo ponemos como formalmente. Dejémoslo así. Menos el delta G estándar de formación de CH4. ¿Bien? Por 1. Listo. Estamos. Entonces, este tiene coeficiente 2 y este tiene coeficiente menos 1. Entonces, la sumatoria me queda así. Estos números me queda igual a, bueno, 2 por... ¿Cuál es el delta G de formación de hidrógeno gaseoso? 0, porque hidrógeno gaseoso es el estado de referencia para hidrógeno. ¿Sí? Entonces, 0, joule por mol si quieren, para ser súper estrictos, menos, y ahora sí, el número que habíamos calculado antes, que es menos 54,81. Menos 54,81 por 10 a la 3 joule por mol a la menos 1. Y entonces, como resultado, esto da 54,81 por 10 a la 3 joule por mol a la menos 1 positivo. ¿Sí? Entonces, la reacción es no favorable. ¿Sí? Lo cual deberían haberlo pensado desde un principio. ¿Sí? El metano no se convierte, porque sí, en carbono sólido. ¿Sí? En todo caso, al contrario ocurre la reacción. Eh, bien, tenemos este segundo set, tenemos el delta G de reacción, ahora podemos venir a usar esta ecuación que es la que nos estaba faltando. Vamos a copiar. Bien, partiendo de aquí, lo que tendríamos que hacer sería reorganizar o despejar K de esta reacción. Lo primero que hay que hacer es pasar el R menos RT dividiendo, ¿sí? Lo pongo acá abajo y después de última haremos la resolución numérica de este lado, ¿sí? Va a ser delta G estándar de reacción sobre menos RT igual a logaritmo natural de K. Si le damos a los dos, ¿sí? Si los hacemos E a la esto y E a la esto, se cancelan con el logaritmo y entonces me va a quedar K igual a E a la menos delta G estándar de reacción sobre R por T. ¿Bien? Y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y ahora vamos a ir a buscar la resolución numérica. E a la menos 54,81 por 10 a la 3 sobre, lo vamos a poner acá en una sola línea, 8,3, perdón, esto de acá es joule por molar menos 1 sobre 8,314 joule por Kelvin a la menos 1 por molar a menos 1 y estamos trabajando a 298 Kelvin. Entonces, unidades, Kelvin a la menos 1 se cancela con Kelvin y joule por mol se cancela con joule por mol y me queda adimensionar el exponente, que es lo ideal. Entonces, esto me queda como, bueno, lo voy a poner en la calculadora y veremos el número que da. E a la menos 54,81 por 1000, abro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 8,314 por 298. Cierro paréntesis. Y me queda 2,47 por 10 a la menos 10. ¿Bien? Adimensional, como toda buena constante de equilibrio. ¿Qué me dice esto? Nada, que el equilibrio está muy poco desplazado hacia productos, o mejor dicho, muy desplazado hacia reactivos, de la forma en la que está planteada la reacción. Ya, listo. Tenemos nuestra constante. Vamos a el punto que sigue. Me parece que tenemos que dejar el dato de la constante acá a mano.
Ah, esperen que voy a buscar el otro dato. Me está haciendo falta esto. El delta H de formación. Ah, bueno, es el de metano. Lo usas. Listo, listo, listo. Bien. Ahí está. Bien, entonces. Finalmente tenemos el ejercicio de... Ah, bueno, listo. Quedó sin borrar. No pasa nada. El inciso D nos dice, calcule la constante de equilibrio, este que calculamos recién, que calculamos a 298 Kelvin, ahora lo tenemos que calcular a 50 Celsius, que son los 323, creo, Kelvin. Asumiendo que en el intervalo de temperaturas, entre 25 y 50, la entalpía estándar de formación del metano gaseoso es constante. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, este es un típico caso de uso de la ecuación de Van 't Hoff. La ecuación de Van 't Hoff sirve para eso, para calcular constantes de equilibrio a distintas temperaturas, una vez que conocemos un set de constante y temperatura como de referencia. ¿Sí? Y la ecuación dice así. Logaritmo natural de K2 menos logaritmo natural de K1 igual a menos el delta de reacción de entalpía estándar, ¿sí? El delta de entalpía estándar de reacción para la reacción a la cual K corresponde, sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Bien, donde T1 y K1 son los valores de referencia y T2 es la temperatura nueva a la que queremos calcular la nueva constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, esta parte de acá a veces está escrito así, a veces está escrito como delta de logaritmos, a veces está escrito como logaritmo natural del cociente entre las constantes. Lo importante es que con las propiedades del logaritmo puede llegar a esta fórmula y de acá podemos pasar esto para el otro lado, lo cual simplifica bastante las cosas, o nos da una, no simplifica bastante las cosas, sino que nos da directamente una fórmula sobre la cual podemos operar directamente, que es esta. Bien. Y entonces nos vamos a quedar con esta versión de la fórmula. Eh, Finalmente, uno lo que tiene que hacer para terminar teniendo K2 es E a la todo esto, que si quieren lo podemos hacer. Por lo pronto veamos si tenemos todos los otros datos, ¿no? T1 es igual a 298 Kelvin, es lo que veníamos diciendo. T2 es igual a 273 más 50, igual a 323 Kelvin. Delta H de reacción, ¿a qué va a ser igual? Bueno, nosotros sabemos que delta, delta H de reacción va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de la reacción por el delta H de formación estándar, bien, del componente I. Bien, y para nuestra reacción, ¿qué tenemos? Bueno, de nuevo, el metano tiene un delta H de formación, el hidrógeno tiene uno que es cero, y este ni siquiera cuenta en el cálculo del delta H porque está sólido. Entonces, y también es el estado de referencia, ¿no? Entonces, el delta H de reacción, en este caso particular, simplemente va a ser menos el delta H de formación de, perdón, menos el delta H estándar de formación de metano, que es este dato que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a poner menos 78, no, menos esto, entonces más 78,85 por 10 a la 3 Joule por molar menos 1. Bien, R lo tenemos, es 8,314, y el logaritmo natural de K1 lo tenemos, es el logaritmo natural de esto, ¿sí? Que es un número muy grande. Para hacer un poco
menos impreciso, o sea que vamos a estar trabajando con logaritmo y después elevar y 1 sobre t y todo, voy a aumentar un poquito la rigurosidad del valor de la constante. En vez de 2,47 va a ser 2,46795. ¿Sí? Por 10 a la menos 10. Uno piensa que lo mejor no va a cambiar mucho, pero como tenemos estos exponentes grandes y después tenemos que elevar e a la tanto y después tenemos 1 sobre deltas, más vale ser un poquito más cuidadosos para tener un número un poquito menos peor. Bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? Listo, tenemos todo lo que necesitamos para aplicar en esta fórmula. Vamos a plantearlo en términos numéricos y después hacerlo pasar por la calculadora. Que acá es un detallito nomás, que lo vamos a poner acá. Eh, y entonces, el logaritmo, no, bueno, y vamos a hacer directamente. K2 va a ser igual a E a la, todo este choclo, ¿sí? El logaritmo natural de K1 menos el delta H estándar de reacción sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Entonces, ahora sí, vamos a darle espacio. K2 igual a E a la logaritmo natural de 2,46795 por 10 a la menos 10 menos, esto es un número muy negativo, ¿sí? Menos, delta H de reacción es 78,85 por 10 a la 3 joule por mol a la menos 1 sobre 8,314 joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Se cancelan acá joule por mol a la menos 1 y joule por mol a la menos 1. Nos queda solo 1 sobre Kelvin a la menos 1, entonces esto nos queda como Kelvin en estas unidades. Y esto a su vez lo multiplicamos por 1 sobre 323 Kelvin menos 1 sobre 298 Kelvin. ¿Sí? Estos quedan como 1 sobre Kelvin, que se van a cancelar con este Kelvin de acá. Y entonces me queda totalmente adimensional, que está bien porque es un exponente y después va a ser una constante adimensional. Bien, entonces ahora sí, todo esto a la calculadora con mucho cuidado, mucha paciencia. E ala, abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis, logaritmo natural de 2,46795 por 10 a la menos 10. Bien. Cerramos paréntesis. Menos, abrimos paréntesis, 78,85 por 1000 dividido 8,314, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 1 dividido 323, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 1 dividido 298, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Bien, y me queda, ok, 2,9007, ¿sí? K2 igual a 2,9007, así que podemos redondear tranquilos en 2,9 por 10 a la menos 9, ¿sí? Entonces, directamente 2,9 por 10 a la menos 9 es la nueva constante a una temperatura más alta, ¿sí? Nos dio un poco mejor la constante. Bien. Listo. Cumplimos con este ejercicio. Vamos ahora a, creo que nos queda un inciso más, ¿no? Sí, el inciso E. Bueno, ahí borro todo y venimos. Último inciso de este ejercicio larguísimo 5.2 nos dice, sin realizar cálculos, explique justificando su respuesta qué efecto tendrá sobre el avance de la reacción alcanzado en el equilibrio
1, un aumento de la temperatura, ¿sí? ¿Va a resultar en qué? Y 2, un aumento en la presión. Bien. Bueno, nosotros vimos que esta reacción tiene un delta H, bueno, ahora justo lo borré, ¿no? Pero el delta H de reacción de esto es 70 es menos el delta H de formación, ¿sí? Entonces es eh, más 78,85, ¿sí? Más 78,85 kilojoule por mol a la -1. ¿Sí? Entonces es positivo. Cuando el delta H de reacción es positivo, uno puede pensarlo como que acá, en los reactivos, en los productos, está el calor. ¿Sí? Y entonces lo que tiene que pensar es que para contrarrestar el aumento de la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia el otro lado, hacia reactivos, porque aumentar la temperatura mentalmente lo podemos pensar haciendo un salto bastante grande, pero lo podemos pensar como que si pusiéramos más calor en el medio de reacción, ¿sí? Y entonces eso me va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Entonces tiende a reactivos y, y justificación. Le Chatelier y reacción exotérmica. ¿Bien? Y para el segundo caso tenemos un aumento de la presión del sistema. Bueno, cuando la reacción avanza, digamos, tenemos en reactivos un mol gaseoso y en productos 2 moles gaseosos. ¿Sí? Le Chatelier que nos dice siempre, bueno, que el sistema va a tratar de equilibrarse oponiéndose al cambio que le queremos hacer o minimizándolo. Si nosotros aumentamos la presión del sistema, ¿sí? La reacción va a tratar de disminuir la presión del sistema, entre comillas, ¿no? Esa es mentalmente la cosa que tenemos que hacer. Entonces, si aumentamos la presión del sistema, va a tratar de ir hacia donde hay menos moles de gas para aliviar ese aumento de presión del sistema. Entonces, va a ir también hacia la izquierda, porque hay menos moles de gases en reactivos que en productos. ¿Sí? Entonces, también tiende a reactivos y la justificación es Le Chatelier y la aclaración es el delta de número de moles gaseosos. ¿Sí? Eh, bueno, eso. Estamos. Este sí era el último, ahí reviso. Sí, este sí era el último inciso del ejercicio 5.2. Lo terminamos, 40 minutos después más o menos. Ahora vamos a pasar al siguiente. Este también es un ejercicio largo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incisos, pero capaz que salió un poco más rápido que el anterior. El enunciado dice: borneol e isoborneol son alcoholes secundarios cuyas estructuras difieren únicamente en la configuración del carbono unido al grupo hidroxílico. O sea, el OH va para abajo y el H va para arriba, y en este, al contrario, el OH va hacia arriba y el H hacia abajo. Esa es toda la isomerización que tiene. La reacción endotérmica de isomerización en fase gaseosa de borneol a isoborneol, o sea, de acá para acá, llevar el OH de abajo hacia arriba, tiene una energía de Gibbs estándar de 9,4 kJ por mol a 230 Celsius. Bien. Y entonces nos dice, y nos da el peso molar de borneol, creo que ahora no sé. Nos pide que calculemos el delta de energía de Gibbs para la reacción no estándar para una mezcla formada por 0,17 moles de borneol y 0,34 de isoborneol a 230 Celsius y 600 torricelli de presión total. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que podemos calcular, ¿sí? Para una composición cualquiera, el delta de reacción de energía libre de Gibbs, no estándar, ¿sí? No el que depende del equilibrio, sino de cualquiera, de una reacción cualquiera. ¿Cómo?
el delta de reacción estándar menos R por T por el logaritmo natural de Q, donde Q es, discúlpeme, más RT por el logaritmo natural de Q, donde Q es el cociente de reacción, que vendría a ser lo mismo que la fórmula en la que nosotros calculamos la constante de equilibrio, pero con las concentraciones estas iniciales que nosotros le damos, que no tienen por qué ser las del equilibrio, sino que son arbitrarias. Bien, entonces, necesitamos esto, y antes de poder usar esto, necesitamos calcular el Q. Entonces, Q, la reacción es simplemente, digamos, Borneol, que pasa a isoborneol, ¿verdad? La isomerización de Borneol a isoborneol, ¿sí? Tiene una energía de Gibbs estándar de 9,4 joules por 10 al menos 1. 9,4 kilojoules por mol al menos 1. A la temperatura en la que estamos trabajando. Bueno, perfecto. Entonces, simplemente tenemos que poner el número de moles, ¿sí? Eh, sí, o podemos hacerlo como las presiones parciales. Tenemos el número de moles, entonces medio que no nos haría falta más nada de eso, ¿sí? Porque estamos en... O usamos las constantes. Usamos las constantes, porque estamos a 600 Torricelli. Eh, Va a terminar siendo lo mismo. Va a terminar siendo lo mismo. Entonces, como es solamente esto, exactamente lo mismo. Va a ser simplemente, entonces, el número de moles de Borneol, en realidad va a ser así, es la presión de Borneol sobre la presión de isoborneol. Ahora, ¿qué pasa? La presión de Borneol es simplemente, o sea, esto va a ser exactamente igual a el número de moles de Borneol por la presión total sobre el número de moles de isoborneol por la presión total. Entonces acá se van a cancelar y me queda simplemente número de moles de Borneol sobre número de moles de isoborneol. Y entonces ahora sí vamos a poner 0,17 y 0,34. De nuevo, estas no son concentraciones en el equilibrio, son concentraciones de una mezcla cualquiera y nos piden el delta de G de reacción para estas concentraciones, para estas cantidades. Y entonces, bueno, no sé. Ah, listo, yo no sé. Bueno, sí, podemos agregar un número, va a ser alrededor de un medio, si es que no es un medio clavado. Punto 17 dividido punto 34, 0,5. Bien, y entonces ahora sí, vamos a calcular. El delta de G de reacción va a ser igual a el delta de G de reacción estándar, que es 9,4 por 10 a la 3 joule por molar a menos 1, más 8,314 joule por Kelvin a la menos 1 por molar a menos 1 por 230 Celsius, que es T igual a 273, más 230 igual a 503 Kelvin, ¿sí? Entonces, esto por 503 Kelvin por el logaritmo natural de 0,5. Y llevando esto a la calculadora nos va a dar 9,4 por 1000 más 8,314 por 503 por el logaritmo natural de 0,5. Y esto me da 6501. 6,5 por 10 a la 3 joule por mol al menos 1. ¿Sí? Paso de 9,4 a 6,5. Bien, listo. Tenemos este primer ejercicio hecho. Vamos ahora a el segundo. ¿Saben qué me acabo de dar cuenta?
jajaja, de que hice mal esto, porque si esta es la reacción, este es reactivo y este es producto, el cociente de reacción es al revés, exactamente al revés. Así que en vez de ser el logaritmo natural de 0,5, es el logaritmo natural de 2, y acá me va a dar otro número. Entonces, de I sobre Borneol, 0,34 sobre 0,17, y acá va a ser 2, y entonces acá va a ser 2, y el número me cambia a, va a ser más grande que 9,5 porque ahora pasó de negativo a positivo el logaritmo, 12,3. 12,3 por 10 a la 3 joules por mol menos 1. Bien, ahora sí, está. Tiene más sentido. Eh, Estamos. Y ahora sí, vamos a pasar de el 1 al 2. No sé si hace falta guardarlo este, lo voy a dejar por los dos apartados. Bien. El A2 nos dice, calcule la constante termodinámica de reacción a 230 Celsius. Bueno, lo que nos está pidiendo es K directamente, es la K de equilibrio. Nosotros sabemos que K tiene una relación con delta G estándar de reacción, que es la siguiente. Delta G estándar de reacción igual a menos R por T por el logaritmo natural de K. ¿Sí? Entonces, de acá lo que podemos despejar es K es igual a E a la menos delta G estándar de reacción sobre RT. ¿Sí? A la temperatura este de trabajo, y entonces K va a ser igual a E a la. Esto dijimos que era 12,3, entonces menos 12,3 por 10 a la 3 Joule por molar menos 1 sobre 8,314 Joule por Kelvin a la menos 1 por molar a la menos 1 por 503 Kelvin. Unidades, cancela Kelvin con Kelvin a la menos 1 y Joule por molar a la menos 1 con Joule por molar a la menos 1. Bien, entonces finalmente K va a ser igual a, tengan siempre cuidado con estas exponenciales de poner todo junto en la calculadora de una sola vez para minimizar los errores de redondeo que son importantes en esos casos. E a la, abro paréntesis, menos 12,3 por 1000 dividido, dividido, abro paréntesis, 8,314 por 503, cierro paréntesis. Y me da 0,053, 0,0528. Estamos muy quisquillosos. Muy quisquillosos. 0,0528, constante de equilibrio para esto. Está bien porque el delta G es muy positivo para la reacción, y entonces uno esperaría que no esté favorecida, que no sea espontánea la reacción, y entonces su constante de equilibrio sea mucho menor a 1. ¿Estoy hablando? Sí. Bien. Vamos entonces al inciso 3. Esto lo vamos a dejar a mano.
nos pide que calculemos la fracción molar de cada componente de la reacción en el equilibrio cuando se calienta una mezcla de 8,50 gramos de borneol y 15,8 gramos de isoborneol en un recipiente de 5 litros a 230 Celsius. Indique las suposiciones realizadas. Bien, lo primero que vamos a saber es la constante. La constante la vamos a expresar así. Si la expresamos en términos de presiones, va a ser la presión de isoborneol sobre la presión de borneol, y eso va a ser igual a la fracción molar de isoborneol por la presión total sobre la fracción molar de borneol sobre la presión total, ¿sí? Y entonces se nos van a cancelar las presiones totales y nos van a quedar simplemente fracción molar de isoborneol sobre fracción molar de borneol. Bien, ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que vamos de nuevo. A su vez, fracción molar de isoborneol es número de moles de isoborneol, se parece una R, número de moles de isoborneol sobre número de moles totales, sobre número de moles de borneol, sobre número de moles totales. Bien. Finalmente, el número de moles totales es exactamente el mismo, entonces los podemos... ¿Dónde está mi lapicito? Acá. Los podemos cancelar entre sí y puedo plantear que la fracción va a ser número de moles de isoborneol sobre número de moles de borneol. Como esa es una primera asunción que podemos hacer, que tiene comportamiento de gas ideal, ¿sí? Y entonces podemos, tampoco es de gas ideal, pero que podemos relacionar la presión parcial con la presión total a través de la fracción molar. Bien. Y lo otro que vamos a necesitar saber es cuál va a ser el número de moles en el equilibrio, y eso lo podemos deducir a partir de los números de moles iniciales, sabiendo que lo que se consume de uno se produce del otro, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la reacción en general está muy desfavorecida, entonces esperaríamos que vaya de isoborneol hacia borneol, ¿sí? Que dominen los reactivos por sobre los productos, así tal como está planteada, ¿sí? Entonces, rápidamente podemos plantear que el número de moles de borneol finales, o en el equilibrio si quieren, me prefiero finales, va a ser igual al número de moles de borneol iniciales más una cantidad X, ¿sí? Porque se van a agregar moles de borneol. Y el número de moles de isoborneol finales van a ser igual al número de moles de isoborneol iniciales menos esa misma cantidad X, porque cada mol de estos que isomerice va a pasar a ser un mol de estos. Bien. Y entonces, finalmente, lo que podemos saber es que el número de moles totales va a ser igual al número de moles iniciales, porque no hay un cambio neto en el número de moles cuando avanza la reacción. Bien, entonces, esto es como un dato para tener en cuenta, quizás no es algo que vamos a usar, pero está bueno tener presente cómo va a funcionar la reacción. Lo siguiente que tenemos que tratar de hacer sería calcular el número de moles iniciales de borneol y de isoborneol, ¿sí? Entonces, N borneol inicial igual a, el inicial creo que lo estamos marcando con un 0, ¿sí? Inicial igual a 8,5, 8,50 gramos dividido la masa molar, que nos la dieron hace un rato, acá está, dividido 154,25 gramos por molar menos 1. Esto me va a dar un número chiquito en... Bueno, lo otro es que las masas molares y los gramos están relacionados porque tienen la misma masa molar, así que el número de moles es directamente proporcional a los gramos que tenemos de cada reactivo, así que si quisiéramos, podríamos calcularla solo en función de los gramos. Y van a ser números un poco más agradables, ¿sí? Entonces, vamos a seguir tabulando con esto. Igual a masa de isoborneol dividido la masa molar de borneol sobre
masa de Borneol dividido la masa molar de Borneol, ¿sí? Porque como son isómeros, tienen la misma masa molar, así que es la misma, y entonces finalmente me queda como masa de isoborneol sobre masa de Borneol. Esta va a ser mi constante de equilibrio, ¿sí? Con la que voy a trabajar. Y es este 0,528. Bien. Entonces no voy a hacer esto. Me voy a... Me piden la fracción molar. Bueno, y la fracción molar la podemos calcular como masa de 1 sobre la masa total, que la masa total no debería variar, así que esto lo vamos a sacar de encima para no tener que andar calculando tantas cosas, me parece más sencillo. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos constante de equilibrio igual a masa de isoborneol final, o en el equilibrio, sobre masa de Borneol inicial, ¿sí? Y esto a su vez, la masa final va a ser igual a la masa de isoborneol inicial menos X sobre la masa de Borneol inicial más X. Esto es un dato que tenemos. Y después el otro, esto va a ser para un sistema de ecuaciones. Eso lo vamos a resolver. Eh, lo podemos poner ahora. Eh, lo ponemos así y vemos qué sale. Y ahora sí lo pasamos a números, si quieren. O no, no lo pasemos a números. Veamos qué sale de acá. Bien. Vamos a pasar este para el otro lado. Me va a quedar K por masa de Borneol inicial más X igual a masa de isoborneol menos X. Vamos a distribuir esto y me va a quedar K por la masa de Borneol inicial más K por X igual a masa de isoborneol inicial menos X. Vamos a pasar este para acá, no, este para acá y este para acá. Bien, y me va a quedar Kx menos, no, más X igual a masa de isoborneol inicial menos K por la masa de Borneol inicial. Y ahora acá voy a sacar factor común X y me va a quedar X por K más 1. Y acá me va a quedar igual. Masa de isoborneol inicial menos K por la masa de Borneol inicial. Y ahora esto lo paso viendo para acá y me queda X igual a... me estoy quedando con un poquito de espacio, pero vamos a hacerlo acá. Masa de isoborneol inicial menos K por la masa de Borneol inicial sobre K más 1. Y esto en números va a ser masa isoborneol inicial 8,5. No, isoborneol 15,8. Menos 0,0528 gramos por 8,5 gramos, sí, 8,5 gramos sobre 1 más K, que va a ser 1,0528, ¿sí? O 1 más 0,0528, es lo mismo. Y ahora vamos a por números. Me va a quedar en unidades de gramos esto. Entonces, 15, abrimos paréntesis. 15,8 menos 0,0528 por 8,5 dividido, abro paréntesis, 1 más 0,0528, cierro paréntesis. Bien. X, que es la cantidad que se consume de isoborneol, si no me equivoco, es igual a 14,58 gramos. Bien, entonces esta es la cantidad que se consume. Entonces, ahora sí vamos a aplicar las que dijimos que van a ser las cantidades finales, ¿sí? La masa final de Borneol
y de isoborneol es igual a la masa inicial de isoborneol menos X igual a 15,8,80 menos gramos menos 14,58 gramos. Y esto me da igual entonces masa de isoborneol final o en el equilibrio igual a 15,8 menos 14,58, 1,22 y masa de Borneol en equilibrio o final va a ser igual a la masa en Borneol inicial más X, y esto va a ser igual a 8,50 gramos más los 14,58 gramos, y entonces me da finalmente masa de Borneol final igual a 8,5 más esto, 23,08. Bien. Finalmente, lo que necesitamos es la masa total, que es igual a este más este más este, es la misma, 15,8 más 8,5 gramos, igual a 24,3 gramos. Y finalmente, entonces, la fracción molar de isoborneol va a ser igual a 1,22 gramos sobre 24,3 gramos, y eso es igual a 1,22 dividido 24,3, 0,05, y la fracción de Borneol es 1 menos eso, entonces 0,95. Bien, entonces ahí tenemos la reacción molar de cada componente de la reacción en equilibrio. Eh, uf, estamos. Vamos al que sigue. El último inciso, subinciso, inciso A, es este. Nos dice que tenemos que calcular el porcentaje de isomerización en el equilibrio si se calientan a 230 Celsius, que es la temperatura a la que venimos trabajando, 0,4 gramos de borneol a 600 torricelli de presión en un recipiente de 5 litros. Bien, de nuevo, como estamos trabajando a presión y temperatura constante, ¿sí? Porque el número de moles es constante, la temperatura es constante y el volumen es constante, entonces todo es constante. Vamos a seguir trabajando tranquilos y simplemente nos concentramos en la evolución de los componentes de un lado al otro. Cuando nos dice porcentaje de isomerización, también nos está diciendo esto, partimos solamente de borneol y queremos ver cuánto se produce de isoborneol cuando partimos a partir de una cantidad pura de borneol, de alguna manera, y lo dejamos alcanzar el equilibrio. Bueno, entonces vamos a usar nuestras tablitas que ya hemos usado muchas veces, hoy no, pero
y lo podemos usar como para implementarlas, lo podríamos usar en el ejercicio anterior si quisiera falta, ¿sí? De inicio, cambio, equilibrio, ¿sí? Iniciamos con 0,4 de borneol, 0,4 gramos. Bien, en este caso, y solo en este caso, como los dos compuestos tienen la misma masa molar, ¿sí? Nos da lo mismo, y solamente tenemos estos dos compuestos, nos da lo mismo trabajar con gramos que con moles. Pero si quieren, podemos trabajar con moles. La vez pasada lo hicimos con gramos, así que bueno, para variar lo vamos a hacer con moles esta vez. Entonces, primero, 0,4 gramos, ¿sí? De borneol son tanto. Vamos a partir de una regla de 3, ¿sí? Un mol son 154,25 gramos. Entonces 0,4 gramos son 0,4 por un mol dividido 154,25, que es esta fórmula que también les digo yo alternativamente, el número de moles igual a masa dividido masa molar, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Eh, uy, 0,4 dividido 154,25 y nos da, verificando, estoy hablando, sí, 0,0026. 0,0026 mol. Bien, otra forma de ponerlo sería 26, perdón, 2,6 por 10 a la menos 3 mol. ¿Sí? Es lo mismo, lo que prefieran, escribir. Bien, y entonces ahora sí, vamos a hacer nuestra tablita de inicio, cambio final, inicio y la reacción que es de borneol, que isomeriza a isoborneol. Inicio, cambio y equilibrio. Entonces en el inicio tenemos 2,6 por 10 a la menos 3 moles, y de isoborneol tenemos nada. En el cambio, bueno, sabemos que se va a consumir una cantidad de X y se va a producir una cantidad de X de isoborneol. Y entonces en el equilibrio vamos a tener lo siguiente: 2,6 por 10 a la menos 3 mol menos X. Y acá vamos a tener 0 más X, que es simplemente X. ¿Bien? Y entonces estas van a ser las composiciones de borneol y isoborneol en el equilibrio. Y ahora cuando estas las insertemos en la fórmula de la constante de equilibrio, cuyo valor ya conocemos a esta temperatura, vamos a poder hacer lo siguiente, ¿sí? K igual a número de moles de isoborneol, que ya habíamos visto que por las condiciones en las que estamos trabajando, era lo mismo poner el número de moles directamente sobre el número de moles de borneol. Y ahora sí, esto a su vez es igual a 0, no, bueno, lo voy a dejar como K y después lo vamos a pasar a números, ¿sí? Va a ser eh, y a este simbólicamente le voy a poner N0, ¿sí? Como en la cantidad inicial. Vamos a poner acá arriba. K igual a perdón, a X sobre N0 menos X, ¿sí? Y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Vamos a pasar esto para el otro lado. K por N0 menos X igual a X. KN0 menos KX igual a X. El KX lo vamos a pasar por el otro lado y nos va a quedar KN0 igual a X más KX. Y entonces esto me va a quedar como K por N0 igual a X por 1 más K. Pasamos esto dividiendo por el otro lado y nos va a quedar KN0 sobre 1 más K igual a X. Bien, y con esto vamos a averiguar las dos composiciones, ¿sí? Y con eso vamos a tener entonces el porcentaje de isomerización, que lo calculamos al último. Entonces, X va a ser igual, vamos a hacerlo acá porque nos quedamos sin espacio, X va a ser igual a K, que dijimos que es 0,0528, por
el número inicial de moles, que dijimos que es 2,6 por 10 a la menos 3 mol, sobre 1 más 0,0528. Entonces, cuando pongamos todo eso en la calculadora, nos va a quedar un número bastante chiquitito, diría yo. Por paréntesis, 0,0528 por 2,6 por 10 a la menos 3 o 0,0026 dividido 1 más 0,0528. Bien, y me queda 1,3 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Mol. Esta es la cantidad de moles de isoborneol que isomerizan. Bien, entonces, en el equilibrio, finalmente, en el equilibrio vamos a tener 2,6 por 10 a la menos 3 menos 1,3 por 10 a la menos 4 es 2,47 por 10 a la menos 3 de borneol y 1,3 por 10 a la menos 4 de isoborneol, ¿sí? En el equilibrio. Moles. Número de moles en el equilibrio, para borneol y para isoborneol. Y ahora sí, el porcentaje de isomerización, dice, ¿no? De isomerización, le podríamos llamar alfa, a su vez, va a ser igual a número de moles de isoborneol sobre el número de moles de borneol iniciales, que era el N0 directamente. Y eso va a ser igual a 1,3 por 10 a la menos 4 sobre mol, se cancelan todos después, sobre 2,6, ¿es? Sí, 2,6 por 10 a la menos 3 mol. Y entonces finalmente nos queda alfa igual a, bueno, acá mol se cancela con mol, muy divertido, 1,3 dividido 26 sería. 0,05. En realidad, el porcentaje de isomerización sería esto por 100. Entonces esto es el alfa. Y el porcentaje de isomerización es igual a 100% por alfa. Y eso es igual a 5%. Ahora sí. ¿Bien? 5% de lo que ingresamos al sistema, cuando se alcanzó el equilibrio, se convirtió a isoborneol. Bien. Que si se fijan, bueno, dejémoslo ahí. No hace falta seguir dando vueltas. Ahí está. Con esto terminamos el A. Ahora vamos a sacarlo de encima y vamos a ir a pasar al B, que este se va a hacer cortito, con suerte. Bien. Estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, para la segunda parte del ejercicio nos dice, indique, justificando su respuesta, qué efecto producirá en la composición del sistema, en el equilibrio, cada uno de los siguientes cambios. ¿Sí? Vamos a ver, los cambios son aumento de temperatura, aumento de la presión del sistema y agregado de un catalizador a la reacción.
Vamos con el 1, ¿sí? El aumento de la temperatura. En general, nosotros, para evaluar el aumento de la temperatura con el Letelier, tenemos que pensar en el delta H estándar de reacción, ¿sí? Sin embargo, no lo tenemos. Pero, podemos estimarlo, señor editor del video. Vamos a ver. Se cortó el video hace un rato, vamos a volver a hacer este ejercicio por las dudas. La segunda parte del 5.4 nos dice, identifique, justificando su respuesta, qué efecto producirá en la composición del sistema, en el equilibrio, cada uno de los siguientes cambios. ¿Sí? Y tenemos tres cambios, un aumento de temperatura, un aumento de presión y un aumento perdón, y el agregado de un catalizador al sistema. ¿Sí? Nosotros necesitamos para evaluar el cambio de la temperatura, necesitamos para evaluar el cambio de la composición respecto al aumento de la temperatura del sistema, el delta H de reacción estándar. ¿Sí? No lo tenemos, no es un dato, pero podemos estimarlo bastante bien. Nosotros sabemos que el delta G de reacción va a ser igual, por la definición, a delta H de reacción menos T por el delta S de reacción. Y podemos estimar, viendo que reactivo y producto son extremadamente similares entre sí, que el cambio entrópico va a ser prácticamente cero. Entonces, delta G es aproximadamente igual al delta H de reacción. ¿Bien? Y ahora sí, viendo esto, con un delta H positivo, lo que nos quiere decir que la reacción absorbe calor. Así que esto que puse acá está mal. ¿Sí? La reacción absorbe calor, o eso lo podemos pensar mentalmente para el caso del Letelier como que el calor es uno de los reactivos del sistema. ¿Sí? Entonces, si aumentamos la temperatura, podemos hacer de cuenta que aumentamos la cantidad de calor y entonces podemos plantear que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? Esto no es estrictamente así, sino que es más bien una racionalización, ¿sí? Pero es una buena regla de Pulgar. Entonces, vamos a tener que el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Vamos a ponerlo así. Después, 2. Bueno, lo vamos a poner acá. 2. Un aumento en la presión del sistema. Bueno, veamos. Para considerar los cambios de la composición cuando aumenta o disminuye la presión del sistema, hay que tener en cuenta el delta de número de moles gaseosos de la reacción. En este caso, es una isomerización en fase gaseosa. Tenemos un mol de gas en el reactivo y un mol de gas en el producto, entonces el delta de número de moles gaseosos es igual a 0. Entonces, no se va a ver afectado el equilibrio cuando cambiamos la presión. ¿Sí? No pasa nada. Y acá vamos a poner igual. Y finalmente, el agregado de un catalizador a la reacción. Y esto es lo que no hemos discutido, es importante discutirlo ahora. Los catalizadores no afectan al equilibrio químico, así que queda exactamente igual. Es ortogonal la presencia de un catalizador respecto de la composición de una reacción. Bien, con esto sí terminamos este ejercicio 5.4 tan accidentado y vamos a pasar al 5.6, creo, que es el próximo con asterisco. Ah, no, el 5.5. Venimos medio lento. Bueno, pero capaz que podemos hacer esto y uno más. Bien. 5.5. Esta siguiente reacción que dice tetróxido de nitrógeno se disocia según esta reacción en la que tetróxido de nitrógeno se convierte en óxido de nitrógeno, en 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, a 25 Celsius y aparte nos dice, a 25 Celsius y un bar de presión, está disociado en un 18,46%. Si ponemos tetróxido de nitrógeno puro y se disocia un 18,46%. Y en base a eso calcule, borré algo acá, sí, en base a eso calcule la constante de equilibrio a la temperatura esta que nos acaban de informar, el cambio de energía libre estándar de reacción a la temperatura que nos acaban de informar, el delta G de reacción no estándar para la producción de NO2 a partir de tetróxido de nitrógeno gaseoso a otra presión,
y la constante de equilibrio a 100 Celsius, dándonos como dato el delta H de reacción. Bien, creo que todo esto lo vamos a poder hacer. Eh, bien, entonces, vamos a plantear lo siguiente. Nosotros vamos a saber que la constante de equilibrio va a estar relacionada con el número de moles, ¿sí? De, del, de productos y de reactivos, ¿sí? En realidad vamos a hacerlo como que está relacionado con las presiones parciales, si quiere, mentalmente lo podemos pensar. Ahora, en realidad está pensando en los números de moles, ¿sí? Entonces, número de moles gaseosos de el producto que es NO2, lo vamos a poner en rojo, NO2, elevado al cuadrado sobre el número de moles de N2O4 elevado a la 1 porque es un mol, ¿sí? Así que no le hacemos nada. Bien, entonces este de acá va a ser la constante de equilibrio. Eh, no, está mal. No está bien plantear el número de moles porque la presión no son constantes. Entonces vamos a borrar esto y vamos a plantearlo como la presión, ¿sí? Directamente. La presión de N2 sobre la presión de N2O4 en otro que sabemos, que la fracción molar del componente I está relacionado con el número de moles, ¿sí? Eh, XI igual a NI sobre el número de moles totales. Bien, estas son cosas que lo sabemos. Y ahora sí viene el dato que nos dan, que es el importante, que es que el porcentaje de disociación es un 18,46. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos una tablita de inicio, cambio y fin. Tenemos acá N2O4 y NO2, que son las únicas dos sustancias que intervienen en la reacción. En el inicio teníamos una cantidad N0, ¿sí? Y de N2 teníamos 0. En el delta si nos tuvimos que se consumo una cantidad X, ¿sí? Vamos a ver cuánto, y acá tenemos que se tienen que haber formado dos veces X, porque su coeficiente estequiométrico para la reacción es 2, ¿sí? Y entonces, como cantidad de moles finales, vamos a tener número inicial de moles menos X, y acá vamos a tener dos veces X. 0 más 2X es 2X. Y acá está el dato extra que tenemos, es que eh, yo digo que pensemos que estamos trabajando con un mol inicialmente, ¿sí? Porque es arbitrario. Bueno, después lo vemos. El porcentaje de disociación es igual a 100% por el número de moles de NO2 en el equilibrio sobre el número de moles totales, ¿sí? Que es N0. Entonces, ahora vamos a poner 18,46% es igual a 100% por eh, el número de moles de NO2 en el equilibrio es 2X sobre, y acá vamos a poner N0, ¿sí? El número de moles totales. Más, no, discúlpeme. N0 más, no, está bien, sí, sobre N0. No es el número de moles totales, sino el número de moles iniciales de la disociación. N0. Sobre N0. Entonces acá es donde yo recomiendo decir, asumir N0 igual a 1, por simplicidad, ¿sí? Y de acá vamos a poder despejar. 18,46% sobre 100% por 1 sobre 2 igual a X, ¿sí? Simplemente despeje X de acá, y entonces finalmente nos va a quedar X igual a
18,46 dividido 200. ¿Sí? Y eso me da 0,0923. Bien, entonces este va a ser el número de moles. No, esto es X. ¿Sí? Y entonces, finalmente, el número de moles. Ahí me quiere cortar la llamada de vuelta. Quedarme la llamada. Bien. El número de moles de NO2 en el equilibrio es igual a 2 veces X, es igual a 0, ¿esto por 2 entonces? 0,1846. Bien. Y el número de moles finales de N2O4 es igual a 1 menos X, y eso es igual a 0,9077. Bien, y ahora sí podemos ir a calcular las presiones parciales. Eh, Tenemos la fracción molar. Bueno, ahora tendremos que ir a calcular la fracción molar. Número de moles totales igual a N0 más 1 más X. Y eso es igual a 1,0923. Y bien, bien, y ahora con esto calculamos las presiones parciales y con perdón, las fracciones molares, y con las fracciones molares calculamos las presiones parciales, y con las presiones parciales podemos ir a calcularla acá. Ya estamos acá, estamos acá. Bien, entonces ahora sí. X NO2 en el equilibrio es igual a 0,1846, o directamente, ¿no? Mentalmente. 2X sobre 1 más X, y eso es igual a 2 por 0,0923 dividido 1 más 0,0923. Y me da, me falta un 0 acá, 0,169. Y acá, para N2O4, la fracción molar de N2O4 es igual a 1 menos X sobre 1 más X. Y eso es igual a 0,831. Eh, 0,831. Bien, y entonces ahora sí, la presión total es un bar, si no me equivoco. Entonces, a las presiones parciales van a ser exactamente esto mismo de acá, y vamos a poder hacer ahora sí. K igual a 0,161 al cuadrado sobre 0,831. Está bien. Eh, una de estas está mal. Debe ser 169, la anterior. Sí, 169. 169 sobre 0,831, y eso me va a dar 0,169 al cuadrado dividido 0,831, y entonces la constante me da, producto sobre reactivo, la constante me da 0,03437.
Bien, ahí tenemos la constante de equilibrio. La vamos a anotar, la vamos a dejar allá a un costadito. A esa temperatura. K igual a 0,03437. Entonces, tiende a ir hacia reactivos y no hacia productos, ¿sí? Nos dimos cuenta, porque se disocia poco dentro de todo. Bien, ahora en base a eso tenemos que ir a calcular el delta G estándar de reacción. Todo esto desaparece, así podemos calcular tranquilos, ¿sí? Nosotros sabemos que delta G estándar de reacción es igual a menos R por T por el logaritmo natural de K. ¿Sí? Entonces, K, ya tenemos K, entonces tenemos que calcular esto. Entonces, directamente va a ser menos 8,314 Joule por Kelvin al menos 1, por mol al menos 1, por, estamos a 25 Celsius, entonces 298 Kelvin, por el logaritmo natural de esto, 0,03437. Como esto es un número menor a 1, esto me va a dar negativo, y esto es negativo, el delta H me va a dar positivo, lo cual tiene sentido. Vamos a llevarlo a la calculadora. Eh, entonces, menos 8,314 por 298 por logaritmo natural de 0,03437. Y me da 8.350, ¿sí? O 8,35 por 10 a la 3 Joule por mol al menos 1. ¿Sí? 8,35 kilojoules sería otra forma de pensarlo. Bien, listo. Tenemos el delta G de reacción. Bien, vamos entonces ahora a el... y borramos muchas cosas que a lo mejor no había que borrar. Y no las tengo anotadas. Vamos a hacer una cosa. Quiero solamente el X. Con el X soy feliz. Eh... no, no, no. Está bien. No, no, no. No borramos nada porque es distinto lo que hay que hacer. El trabajo que hay que hacer. Bien. Listo. Tenemos eso de ahí. Y ahora vamos a hacer el C. Discúlpenme. Tuve un lapsus. El TG de reacción para la producción de N2 a partir de esto puro a 10 bar y 25 Celsius. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es calcular la composición de, esto en el equilibrio y sería así. Eh, yo calculo, ¿sí? Que lo que nos están queriendo decir es, tenemos 0 de producto y todo de reactivo, entonces el cociente de reacción va a ser 0. Entonces, delta G de reacción no estándar es igual a el delta G estándar de reacción más R por T por el logaritmo natural del cociente de reacción, ¿sí? Y en este caso, el cociente de reacción va a ser igual a la presión de NO2 inicial al cuadrado sobre la presión de N2O4, ¿sí? Y en este caso la de arriba es 0, entonces nos queda delta reacción estándar más R, R por T por el logaritmo natural de, esto me da 0 y estos son 10 bar, ¿sí? Entonces me queda 0. Entonces el logaritmo natural de 0 es 1, ¿sí? Entonces delta RG igual a delta de reacción estándar más R por T. Y ahora sí, vamos a poner entonces 8,35 por 10 a la 3 Joule por mol al menos 1 más
8,314 Joule por Kelvin a la menos 1, por a la menos 1, por T, que es 298 Kelvin. Se cancela Kelvin con Kelvin a la menos 1, nos queda Joule a la menos 1 y numéricamente nos queda como que el delta G de reacción no estándar, sino que a partir de esta concentración inicial, o estas condiciones iniciales, va a ser 8,35 por mil más 8,314 por 298. Y eso me da 10,83. 83 por 10 a la 3 Joule por mol a la menos 1. Bien. Eh, estamos. Estamos. Nos falta entonces finalmente la constante de equilibrio a... ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, estamos ahí en los últimos. La constante de equilibrio a otra temperatura. Para eso lo que tenemos que hacer es usar la ecuación de Van Hoff. ¿Sí? Que habíamos dicho que la ecuación de Van Hoff era logaritmo natural de la constante 2 menos logaritmo natural de la constante 1 igual a menos el delta H de reacción estándar sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Bien, y tenemos esto, que es este dato de acá, tenemos R, tenemos T1 y T2, que son 298 y 373, y tenemos K1, así que con eso podemos calcular K2. Vamos a revisar un poquito más, ¿sí? Recordemos que esto en realidad lo podemos escribir como K2 igual a E ala, y acá adentro vamos a poner logaritmo natural de K1 menos el delta H estándar de reacción sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Y entonces, en términos de números, nos queda K2 igual E ala logaritmo natural de 0,03437 menos delta H de reacción es 57,2 kJ por mol, entonces 57,2 joule por 10 a la 3 joule por mol a la menos 1 sobre 8,314 joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1 por 1 sobre temperatura 2 es 373 Kelvin menos 1 sobre 273 Kelvin. No, 298 Kelvin. Bien, y entonces ahora sí, vamos a corroborar las unidades. Joule por mol a la menos 1 se va con Joule por mol a la menos 1 y nos queda 1 sobre Kelvin a la menos 1, entonces nos queda como Kelvin. Y ahora Kelvin se va a ir con este Kelvin que está dividiendo acá. Y entonces me queda adimensional, 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 que es lo que tiene que pasar para el caso de una constante. Entonces es solo cuestión de insertar todos estos valores juntos en la calculadora de una sola vez para minimizar errores de redondeo y ver qué sale. E ala, abro paréntesis. Logaritmo natural de 0,03437, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 57,2 por 1000, ¿está bien 57,2? Sí, 57,2 por 1000, dividido 8,314, cierro paréntesis, todo esto por, abro paréntesis, 1 dividido 373, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 1 dividido 298, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y por si las dudas, cierro otro paréntesis más. Bien. Y me da, ahora sí, 3,57.
5666. ¿Sí? Si respeto a la misma cantidad de cifras significativas. Incluso uno más. 59. Bien. Listo. Esa sería la constante. Es simplemente meter todos estos datos acá adentro. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dio tan positivo? A ver, este es un número negativo. ¿Sí? Porque es menor a 0. Está bien, puse el menos, ¿no? Esto es más chico que esto, entonces esto me da un número negativo. Negativo por negativo me da positivo, entonces esto es un número positivo. Entonces me va a contrarrestar este número negativo y quizás es suficientemente grande como para que me resulte en un número mayor a 0, perdón, mayor a 1, la exponencial, y entonces me queda acá un número mayor a 1. Muy bien, estamos. Ahí concluye. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 10 minutos. Podemos chusmear quizás un poquito el ejercicio que sigue, pero creo que hemos hecho casi todos los con asterisco. Ahora vemos cómo avanza. Pero bueno, entonces esta es el final de este ejercicio. Voy a poner pausa y vamos a buscar el que sigue. Además que no nos dé el tiempo para resolver todo el ejercicio, pero al menos sí comenzar a plantear su resolución. Eh, Tenemos una mezcla gaseosa con las siguientes presiones iniciales, ¿sí? A 395 Celsius, que es la temperatura de trabajo. La reacción es monóxido de carbono y cloro que reaccionan para formar COCl2. Ando a saber qué es eso. Y tenemos 351,4 torricellis de cloro, 342 torricellis de monóxido de carbono y nada del producto. ¿Sí? Y nos dice que una vez alcanzado el equilibrio, la presión total del sistema es tanto. Y nos pide que calculemos la Kp. Bien, para la reacción. Lo primero que tendríamos que tratar de hacer sería averiguar la cantidad de cosas que se van formando. Bien, entonces, vamos a hacer de cuenta, ¿sí? En realidad, no vamos a hacer cuenta, es así. La presión total es, bueno, vamos a hacer así. Tenemos que pensar la cantidad de moles gaseosos que se forman y que se consumen para ver la cantidad de moles que van avanzando en la reacción y vamos a hacer nuestra tablita de inicio, cambio, fin. ¿Sí? Inicio, cambio y fin. Y vamos a tener una cantidad para cloro, una cantidad para monóxido de carbono. Bueno, vamos a ponerlo en el otro orden. Monóxido de carbono, cloro 2 y el producto. Entonces, en el inicio tenemos de esto una cantidad Na, le vamos a poner, de cloro una cantidad Nb, y de esto tenemos 0 moles. ¿Sí? Estamos pensando con moles. Después vamos a ver las presiones, ¿qué onda? Y entonces luego tenemos que durante la reacción se consume un mol de estos, un mol de estos, y forman un mol de estos. Entonces vamos a tener el cambio, o el delta, si quieren pensarlo así, va a ser menos x y más x. Entonces la cantidad final va a ser Na menos X, la cantidad final de esto va a ser Nb menos X, y la cantidad final de esto va a ser simplemente X. ¿Bien? Y ahora, lo que tenemos que pensar es qué pasa con el número de moles totales para entender, ¿no? la presión total.
Tin. Bien, entonces, el número de moles totales va a ser acá. Na más Nb. Acá va a ser, el delta es más x, menos x. Entonces se cancela y nos queda menos x finalmente. Y entonces el número de totales finales va a ser Na más Nb menos x. ¿Sí? Entonces podríamos esperar que haya una disminución de la presión, que estamos trabajando a temperatura y volumen constante. No sabemos, suponemos que sí. Ya que disminuye el número de moles. Y entonces la única otra cosa que puede variar para ajustar es la presión. Bien. Entonces vamos a pensar, tenemos así. En el inicio, la presión inicial es igual a 342 más 351,4 igual a, vamos a la calculadora, 342 más 3 más 351,4, 693,4, y la presión final es igual a 439,5. 439,5. Bien. Y entonces, si nosotros asumimos, ¿sí?, que estamos trabajando a volumen constante, entonces el cambio de presión tiene que estar asociado al cambio de número de moles, podemos hacer una correlación entre este delta de presión y este delta de número de moles. ¿Sí? Eh, ¿De qué manera? Bueno, nosotros sabemos que en el origen, ¿sí?, la fracción molar de CO en el origen, o cero, vamos a ponerle, es igual a la presión parcial dividido la presión total. Entonces va a ser 342 sobre 693,4. Eso va a dar un número, y lo podemos ver. Sería 342 dividido 693,4. 0,49. 49,3. Lo mismo para el caso del cloro, que como solamente tenemos dos componentes, va a ser la opuesta de esta. ¿Sí? Pero lo hacemos. 351,4 dividido 693,4 me va a dar 0,506. 507. 0,507. Bien. Y entonces, eh, la presión final, acá en este caso, ¿sí?, las nuevas presiones parciales van a ser eh, presión de CO en el equilibrio va a ser igual a la nueva fracción molar en el equilibrio de CO, en el equilibrio, perdón, final, por la presión final, que es ese 439,5. La presión parcial de cloro en el equilibrio va a ser igual a la fracción molar de CO final por la presión final. Y la presión en el equilibrio de COCl2 va a ser igual a la fracción molar de esto, ¿sí?, COCl2 final por la presión final. Bien, este de acá es este X dividido el número de moles totales, ¿sí? Y las fracciones molares en el equilibrio van a ser así. Las estamos planteando así, despacitos. Esto lo voy a poner acá a la izquierda. Eh, Me va a quedar. Esto es lo que quiero plantear. Va a ser Na menos X sobre Na más Nb menos X. Na menos X sobre Na menos X sobre Na
más NB menos X. Y acá tenemos lo mismo, NB menos X sobre NA más NB menos X. Y este de acá va a ser simplemente X sobre Na más Nb menos X. Bien. Y de alguna manera, lo que podemos hacer, nosotros sabemos que la mezcla, digamos, esto más esto, me va a dar esto, y a su vez me va a dar esta cantidad. Y de alguna manera tenemos que lograr despejar la cantidad X de aquí. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces lo traigo más ordenado y lo vemos el jueves. ¿Tenemos clase nueva esto? No, el viernes. Bueno, lo traigo más ordenado, pero por acá arranca la resolución. Hay simplemente que hacer álgebra con estas fracciones molares, relacionarlas con la presión final, que es la misma. Esto y esto están relacionados, ¿sí? Tienen una relación 1 a 1. Bien, y hay que llevarlo a la constante de equilibrio. Eso es lo que hay que hacer. Hay que llevar todo esto a la constante de equilibrio y nos va a quedar X, que es la del producto, sobre n totales, nos va a quedar como Na menos X sobre n totales por Nb menos X sobre n total. Se nos cancelan todos los n totales, ¿sí? Y entonces la constante de equilibrio nos queda K igual a X sobre Na menos X por Nb menos X, ¿sí? Y de acá vamos a tener que hacer Bhaskara para conseguir el X cuadrado y ahí veremos cómo podemos ir. Pero bueno, sí, lo dejamos para la clase que viene.